Bueno, entonces ecuaciones sin diferencias y cadenas de Markov. Realmente las cadenas de Markov son un caso particular de las ecuaciones sin diferencias, ¿sí? Ya vamos a ver enseguida por qué. Bueno, el meme que les traje para hoy es, es este, pero ahí está, es que en portugués. Bueno, ¿vas a dormir? Sí, cállate. Necesitamos aprender los contenidos antecedentes antes de desenvolver algo. ¿Será que un día bueno, será, si necesitamos aprender los contenidos antecedentes o los contenidos antes de resolver algo, ¿será que un día la matemática estará tan avanzada que llevará una vida entera para aprender y por tanto nada nuevo será desarrollado o creado? Ay, Dios mío. Bueno, ve de qué página es ese meme. No ve. Bueno, entonces, ecuaciones sin diferencias. Una ecuación en diferencias es un proceso que pasa por diferentes estados cada cierto intervalo de tiempo. Es de la forma P sub n igual a la n por P sub 0, donde A es una matriz cuadrada, llamada matriz de transición. P sub n es el vector de estado transitivo en el periodo n del tiempo y P sub 0 es el vector de estado inicial. En caso tal de que al tomar el límite cuando n tiene infinito de P sub n y existe P, entonces a P se le llama vector estacionario y este vector expresa el comportamiento del fenómeno a lo largo del tiempo. De pronto alguien de ustedes no ha visto todavía cálculo vectorial y se pregunta cómo es posible o cómo se calcula el límite de un vector, de una función vectorial. Entonces, aquí pues yo hago la aclaración, o sea que, ve por acá preguntan, Teo, ¿cómo identificas si es una hipérbola, parábola o elipse? Es que no recuerdo mucho. Pero hipérbola, parábola o elipse. Pero eso, no, pues ya en ese caso, pues eso es tema de formas cuadráticas. Y no, mira que ayer en el ejercicio nosotros no identificamos la cónica hasta que llevamos pues esa ecuación a la forma estándar. O sea, te toca completar cuadrados y ya ahí cuando veas pues cuando ya llegues como a una expresión de esa forma, te das cuenta que es. Pero sí, ya eso te toca pues como retomar geometría vectorial, leer un poquito pues, de los ejercicios del último parcial. Bueno, entonces, vamos a decir que el límite cuando t tiende a de una función vectorial va a ser simplemente, pues vamos a calcular el límite de la primera componente, el límite de la segunda componente y así sucesivamente el límite de todas las componentes. Así se calcula pues el límite de una función vectorial. Ahora, cadenas de Markov. Un caso particular de las ecuaciones en diferencias son las cadenas de Markov, donde P sub n y P sub 0 son vectores de probabilidad. ¿Qué significa que sean vectores de probabilidad? Son vectores con entradas no negativas que suman 1. Es decir, son vectores con entradas mayores o iguales que 0 y que suman 1. ¿Sí? Y en este caso, A es una matriz estocástica, es decir, una matriz cuyas columnas son vectores de probabilidad. Bueno, esta matriz, o sea, la matriz estocástica cumple las siguientes propiedades. Lambda 1 siempre es un valor propio de la matriz A. A elevado a la R es una matriz estocástica.
Sí, A soy J, M por M. O sea, si A es una matriz cuyas componentes se pueden describir de esta forma, entonces A soy J es la probabilidad de pasar del estado J al estado I del proceso. Si las entradas de A son positivas, entonces el vector estacionario P es un vector de probabilidad asociado al valor propio lambda igual a 1. Listo, entonces ya ahí sí pasemos a hacer los ejercicios. Vamos a empezar. Lo que pasa es que yo no tengo la respuesta de estos. Eh, Ese primero me tocó en el parcial. Entonces vamos a empezar con ese. Vamos a empezar pues calentando. Bueno, entonces dice así. Si cada día una familia toma una bebida de cola, bueno, cada día una familia toma una bebida de cola. Ave María. Si un día toman Coca-Cola, al otro día tienen una probabilidad de 3/8 de tomar Pepsi-Cola. Si un día toman Pepsi-Cola, al otro día tienen una probabilidad de 3/7 de tomar Coca-Cola. Hallen la matriz estocástica del proceso y determine la probabilidad de que tomen Coca-Cola el 30 de octubre, sabiendo que el 1 de octubre tomaron Pepsi-Cola. ¿Listo? Y encuentra el vector, es el valor estacionario. Bueno, ¿es valor o vector? Me equivoqué. Ven, estas diapositivas tienen pues ese errorcito. Vector estacionario. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, muchachos, es definir las variables, ¿sí? Vamos a definir las variables. Bueno, pero antes vamos a definir un diagrama de estados, ¿sí? Vamos a hacer un diagrama de estados, es decir, tengo aquí esto y tengo aquí otro estado. Epa. Listo, entonces. No, Esteban, no. Ya está, pero loco. Listo, entonces. Aquí va a ir pues la de Coca-Cola y este va a ir a Pepsi-Cola. Listo, ¿qué entonces me está diciendo el problema? Si un día toman Coca-Cola, o sea, si estoy parado en el nodo de Coca-Cola, al otro día tienen una probabilidad de 3/8 de tomar Pepsi-Cola. Ok, entonces lo que hacemos es que hay 3/8 de pasar al otro estado. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el problema. Hay 3/8 de probabilidad de pasar al otro estado. Si un día toman, si un día toman Pepsi-Cola, al otro día tienen una probabilidad de 3/7 de tomar Coca-Cola. Ok, la probabilidad de pasar de P a C es 3/7. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que tomen Coca-Cola nuevamente? Si hoy tomamos Coca-Cola, ¿cuál es la probabilidad de que tomemos mañana Coca-Cola? Ok, sería en este caso 5/8. Es decir, si hay una probabilidad de 3/8 de pasar de Coca-Cola a Pepsi, pues ¿cuál es la otra probabilidad? Pues 5/8. Exacto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de pasar de Pepsi a Pepsi? Sería 4/7. Exacto. Listo. Entonces vamos a extraer la matriz estocástica. Sea A la matriz estocástica del proceso de Markov. ¿Listo?
tenemos dos estados, muchachos, tenemos dos estados. Listo. Entonces, es una matriz 2 por 2. Acá tenemos A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1 y A sub 2, 2. Entonces vamos a ir llenando esa matriz. ¿Cómo la vamos a llenar? Listo. Mi primer estado, en este caso, muchachos, mi primer estado va a ser la de Coca-Cola. Mi segundo estado va a ser Pepsi-Cola. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces yo puedo colocar aquí esto para distinguir los estados. ¿Cuál es la probabilidad de tomar Coca-Cola ya habiendo tomado Coca-Cola el día anterior? Es 5 octavos. Exacto. Luego, ¿cuál es la probabilidad de pasar del estado 2 al 1? Es decir, pasar de tomar Pepsi-Cola a Coca-Cola. El estado 2 es Pepsi-Cola y el estado 1 es Coca-Cola. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de 2 a 1? De 2 a 1, 3 séptimos. Ajá. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de 1 a 2? De 1 a 2, 3 octavos. Y la probabilidad de pasar de 2 a 2 sería pues 4 séptimos. Y miren que si ustedes hacen la suma de las columnas, pues esas columnas me suman 1. Listo. Y además son entradas no negativas. Por lo tanto, pues es una matriz estocástica. Ok, listo. Entonces, básicamente ahí ya hallamos la matriz estocástica del proceso. Ya ahí ya hallamos esto. Ahora hay que determinar la probabilidad. La probabilidad de que tomen Coca-Cola, yo no sé qué. Ok. Entonces vamos a decir que esto era A y este pues va a ser B. Disculpa, una preguntita. Lo de Entonces, pasar de 1 a 2 no tiene que ver con los subíndices de A. los subíndices de A. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? O sea, por ejemplo, A1, 2, no sería 3 octavos. 3 octavos. Probabilidad de pasar de 2 a 1. De 2 Al a 1. contrario. Ajá. Porque mira que Listo, por gracias. aquí en la teoría habíamos dicho que si yo tengo una matriz cuyas componentes son A sub y J, la probabilidad de pasar del estado A sub y J es la probabilidad de pasar del estado J al estado I. Del estado J al estado I. O sea, de 2 a 1 en este caso. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Entonces, vamos ahora sí a definir nuestras variables. Sea C sub n la probabilidad, uy, la probabilidad de que la familia tome Coca-Cola en el día N. Mateo, ¿Listo? Y sea, disculpa. hola, Mateo, tú nos pasas estas notas. sí, pues van a quedar en el mismo drive de siempre. Todo lo que hemos montado de ayer y antier, todo lo hemos subido. ¿Y cuál es ese drive? Alguien de pronto tiene el enlace a la mano para que lo pase en el chat. Listo, sea B sub n la probabilidad de que la familia tome Pepsi. Muchas gracias, Jonathan. Pepsi Cola, o bueno, Pepsi en el día N. Por lo tanto, P sub n es igual a C sub n
B sub n. ¿Listo? Entonces, nos están diciendo, sabemos lo siguiente. Sabemos que el 1 de octubre, entonces ese va a ser nuestro día cero. Día cero, o bueno, sí, vamos a colocar aquí n igual a 0. Tomar un Pepsi Cola, tomar un Pepsi. Listo, tomar un Pepsi. ¿Qué significa, muchachos, que tomaron Pepsi? ¿Cuál es la probabilidad, muchachos, de que en un día en el que tomaron Pepsi tomen Coca-Cola? Pues 0. Si ya tomaron Pepsi, pues no van a tomar Coca-Cola. ¿Y cuál es la probabilidad de que en un día que tomaron Pepsi tomen Pepsi? 1. O sea, todo completo, ¿no? Perfecto, ¿hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta, muchachos? Bien entendido. Ok, para los demás, ¿bien? ¿O hay preguntas, dudas? Ok. ¿Listo? Ah, bueno, alguien pregunta por acá. Si A sub 1,2 es de Coca-Cola, no, no, A sub 1,2 es de 2-1. Mira, la probabilidad de pasar de 2, la probabilidad de pasar de 2 a 1. ¿Quién es 2? Mira que 2 es Pepsi y Coca-Cola es 1. Listo. Y mira que por aquí habíamos dicho que si una matriz se escribe de esta forma A sub i j, entonces A sub i j es la probabilidad de pasar de j a i. Listo, para que eviten esa confusión, que yo entiendo muy bien, pues, de que eso es como muy extraño. Bueno, Mateo, entonces, hola. la matriz de P sub n, ¿a qué llamas B sub n? ¿Cómo? En esa matriz donde dices P sub n, ¿qué significa B sub n? B sub n es la Abajito. probabilidad No, de que no, ¿Hola? qué pena. Si donde tienes P sub n, como por lo tanto P sub n es igual, Ajá, ¿qué? eso. Ahí esa B sub n, ¿qué significa? Esta B sub n, Sí. la probabilidad de que la familia tome Pepsi en el día n, Ah, gracias, Mateo. ¿vale? Bueno, listo. Entonces, ya lo que sigue, muchachos, es, pues, realmente lo que nos están diciendo es, calcule la probabilidad de tomar Coca-Cola el 30 de octubre. Listo, entonces el 30 de octubre nos piden, sí, nos piden C sub n, cuando n vale ¿cuánto? Cuando n es igual a ¿qué, muchachos? Sería 30, ¿no? Porque es el 30 de octubre, si no estoy mal. Ok, por aquí en el chat interno me dicen 29, ajá, ¿qué otro? Ok, veámoslo así, tenemos pues el calendario, entonces esto es 1 de octubre, 2 de octubre, y así sucesivamente hasta llegar a 29 de octubre y 30 de octubre. Nosotros habíamos definido que el día inicial
o sea, el n igual a 0 es el 1 de octubre. El 2 de octubre sería n igual a 1. Y así sucesivamente, muchachos. Entonces, si el 1 de octubre es 0, 2 de octubre es 1, el 29 de octubre, ¿qué viene siendo? 28. Sería 28. Y el 30 de octubre sería 29. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, porque recuerden, muchachos, recuerden que por acá nos dicen que P sub 0 es el vector del estado inicial. O sea, a mí no me dicen que esto es P sub 1. No, eso es P sub 0, el vector del estado inicial. Ok, entonces P sub 0 es cuando estamos en el 1 de octubre. O sea que nos están pidiendo C sub n cuando n es igual a 29. ¿Sí? ¿Queda claro eso, muchachos, o hay preguntas? Está claro. Ok. Listo, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos escribir P sub 29? P sub 29 lo podemos escribir como la matriz estocástica a la 29 por P sub 0. ¿Sí o no, chicos? Exacto. Pero ojo, pues ustedes ponerse a multiplicar 29 veces esa matriz, pues no es que sea muy chévere y pues eso es realmente algo muy costoso. Eso es algo muy costoso computacionalmente hablando y pues si ustedes están en un parcial presencial no pueden usar herramientas informáticas. Entonces los matemáticos se tomaron el tiempo de desarrollar un método para calcular potencias de matrices, pues, potencias muy grandes de matrices. Y ese método es el que pues, es básicamente la aplicación de valores y vectores propios en esto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a empezar, muchachos, hallando los valores y vectores propios de esa matriz. ¿Ok? Listo. Ese es el siguiente paso. A ver, yo veo algo. Mm, 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 mm. Bueno, em, voy a ir por acá. Me voy a robar la matriz. Entonces, calculemos. A ver, calculemos los valores y vectores propios de, de A. ¿Por qué? Porque nuestro interés es simplemente escribir esto, P sub 29 como A a la 29 por P sub 0, A a la 29 por P sub 0, y eso va a ser igual ¿a quién? A un escalar que multiplica a lambda sub 1 por el vector asociado a lambda sub 1, el vector propio asociado a lambda sub 1, más otro escalar lambda sub 1, b lambda sub 2, x a x sub 2. ¿Listo? ¿Por qué simplemente puse 2? Pues porque estamos frente a una matriz 2 por 2. Ojo que aquí
El que se eleva a la 29 sería este, a la 29 y a la 29. Vale. Si es clara esa fórmula, si la recuerdan o la recordamos o qué. Mateo, ¿me lo recuerdas, por favor? Claro que sí. Esa está aquí, eso es la primera parte del último parcial. Esa está como por acá. Está acá. Entonces, sea A sub R por R una matriz con R vectores característicos linealmente independientes. X sub 1 hasta X sub R. Bueno, característicos linealmente independientes, X sub 1 hasta X sub R. Y sus correspondientes valores característicos, lambda sub 1 hasta lambda sub R. Si Z lo podemos escribir como combinación lineal de esos vectores característicos linealmente independientes, y lambda sub 1 hasta lambda sub R son valores propios de A con vectores propios X sub 1 hasta X sub R, entonces a la M por Z se puede escribir como K sub 1 a la M, X sub 1 más K, pero esto lo podemos reescribir como a la MZ es igual a K sub 1 por un valor característico, ¿ve? Por un valor propio característico, la M, X1, y así sucesivamente hasta K sub R por un valor característico, la M, por el vector propio característico asociado a ese valor propio. Aquí faltaron los subíndices, ¿no? 1 y R. Epa. Este teorema de aquí es el mismo de arriba, solamente que son dos formas diferentes de expresarlo. Este me lo encontré en una página de la Nacho. Y este pues fue el que me dio mi profesor. Entonces pues son dos formas de expresar lo mismo. El de la Nacho lo puse aquí, la bibliografía, que lo encontré pues en esta página. Listo. ¿Dónde está eso otra vez? Listo. Entonces, ojo, ¿quién está haciendo las veces de Z en mi problema? Quien está haciendo las veces de Z en mi problema es P sub 0, ¿sí? Donde P sub 0 lo debemos escribir como combinación lineal de los valores de los vectores propios. ¿Listo? Bueno. Luego, entonces, ahora sí vamos a ponernos a calcular esto, a 29 P sub 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues saquemos los vectores propios. Los valores propios, perdón. ¿Cómo se hace? Listo, pongo la matriz, voy a sacarle la determinante, menos lambda veces la identidad 2 por 2. Eso implica que sería 5 octavos menos lambda, 3 séptimos, 3 octavos y 4 séptimos menos lambda. Sacamos esa determinante. Sería entonces 5 octavos de menos lambda, que multiplica 4 séptimos de menos lambda, menos el producto entre estos dos. 3 por 3, 9. 7 por 8 da 56. Listo. Hacemos distributiva. Entonces,
P de lambda es igual a ¿quién? 5 octavos por 4 séptimos. Ok, entonces sería 5 por 4, 20. Y 8 por 7, 56. Más por menos da menos 5 octavos de lambda. Menos por más da menos 4 séptimos de lambda. Y menos por menos da más lambda cuadrado. Igual, perdón, menos 9 sobre 56. Vamos entonces a reorganizar eso. Es decir, 20 sobre 56 lo voy a restar con este. Bueno, primero voy a poner este. Lambda cuadrado. Listo. 20 sobre 56 menos 9 sobre 56. Eso me da 11 sobre 56. Listo. Entonces, más 11 sobre 56 lambda. No, ese no es lambda. Bueno, así. Luego, menos 5 octavos, menos 4 séptimos. Y eso da, ouch, menos 67 sobre 56 lambda. Bueno, paso siguiente, factorizar eso. Pues, necesitamos resolver P de lambda igual a 0. Listo, entonces vamos a igualar a 0. Lambda cuadrado menos 67 sobre 56 lambda más 11 sobre 56 es igual a 0. ¿Listo? Ahora sí, podemos multiplicar todo eso por 56. 56 lambda al cuadrado menos 67 lambda más 11 es igual a 0. Ya aquí pues es uno factoriza es con la del estudiante, ahí no hay otra. Menos b, más o menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 veces a por c. Sobre 2a. Entonces, lambda 1 va a ser igual a, yo saco la calculadora, entonces lambda 1 sería cuando es positivo 67 más la raíz, bueno, voy a sacar, sí, a ver, antes de hacer este paso, voy a colocar que la raíz de 67 al cuadrado menos 4 por 56 por 11, eso da 45. O sea que esto da 67 más o menos 45 sobre 2 por 56, que da 112. Listo, entonces, lambda 1 es igual a ¿quién? A la positiva. Entonces sería 67 más 45 sobre 112. Eso da 1. Y lambda 2 sería cuando es negativo. O sea, 11 sobre 56. Perfecto. Preguntas hasta el momento, muchachos. ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿Ninguna? Ok. Listo. Entonces ahora tenemos que hallar básicamente los espacios propios. Hallemos los espacios propios.
Miren, muchachos, que esto ya se vuelve muy repetitivo. O sea, con respecto al ejercicio de ayer, miren que es lo mismo. En algún momento se vuelve lo mismo. Calcular vectores y valores propios, ¿sí? Que es lo largo realmente el proceso. Entonces, calculemos sub 1, que es básicamente el kernel de esta matriz que nosotros tenemos acá, pero cuando lambda vale 1. Entonces, cuando lambda vale 1 sería 5 octavos. 5 octavos menos 1 me da menos 3 octavos. Menos 3 octavos. Ok. Queda 3 séptimos. Queda 3 séptimos. Queda 3 octavos. 3 octavos. Y por último queda 4 séptimos menos 1. Eso da menos 3 séptimos. Menos 3 séptimos. ¿Y eso es igual a quién? Es simplemente un vector xy tal que a menos la identidad, en este caso, a menos la identidad 2 por 2 multiplicado por el vector xy es igual al vector nulo. ¿Vale? Entonces, muchachos, resolviendo este sistema, nos damos cuenta que este sistema pues es muy fácil de resolver. No necesitamos ni siquiera que nos ayude esta aplicación. ¿Sí? Porque al escalonar eso, esto me va a dar 0 al sumar la ecuación 1 con la ecuación 2. Y la ecuación 1 la puedo multiplicar por 56. Bueno, puedo dividirla primero por 3. Bueno, por menos 3. Quedan entonces menos 1 octavo y 1 octavo. Y aquí sería menos 1 séptimo. ¿Sí o qué? Ahí multipliqué por menos 1 tercio. Este queda positivo, este queda negativo. Se cancela el 3, quedaría un 1. Ajá, listo. Y multiplico por 56. Entonces, 56 dividido 8 da 7. Listo, aquí quedaría 7. Y 56 que multiplica a menos 1 séptimo. Eso da menos 8. Y ya ahí pues nos liberamos de esas fracciones. Quedando entonces que y es libre. Y quedaría que 7, bueno, que x es básicamente 8y sobre 7. X es igual a 8y sobre 7. Por lo tanto, E1 está conformado por el generado de una vez. ¿Por el generado por quién? Pues por X, pero X es 8 séptimos. Y Y, que es libre, es 1. ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo, sí, ¿Cómo? yo tengo una pregunta. Ese E1 ella está restado con la identidad como tal, ¿no? O pues con Este el de acá, propio 1. Sí, sí, porque mira que lo que hicimos fue simplemente reemplazar aquí por un 1. ¿Listo? sí, listo, listo. Vale. ¿Qué otra pregunta iba a hacer el otro compañero? Sí, Teo, el 7 y el menos 8, ¿dónde es que sale? Este 7 y menos 8 de escalonar esta matriz.
A ver, yo la meto aquí, pero pues si ya es el proceso de escalonamiento. Veamos a ver cómo lo escalona eso. Bueno, no me comprende muy bien esto. Esto es 3/8. Menos. Ay, esto. Ay, Dios mío. Menos 3/8. Y aquí sería 3/8. Listo. Vamos a ver si ahora sí. No entiendo qué le ve igual a eso un 0. Ah, ¿No le puedes dar ahí a la derecha, corregir y meterle el valor? también se me había olvidado que eso existía. No, sí, gracias. Se me había olvidado que eso se podía hacer. Listo, le doy aquí en reducir. Y mira que me queda pues lo mismo. Solamente que ellos simplemente dividieron esto por 7 y queda aquí pues menos 8/7. O sea, es del proceso de reducir. Listo. Solamente que yo no puse las operaciones porque aquí en lineal no es necesario, porque usted no le están evaluando cómo escalona. Es más, mi profesor de lineal iba escalonando e iba modificando la misma matriz. O sea, él iba borrando en el tablero, iba modificando la misma matriz y no copiaba ningún proceso, ni siquiera pues un proceso intermedio, nada. Listo, ojo, ojo. Si creyeron que ahí terminaba, pues este valor vector propio, se equivocaron. Sí, se equivocaron. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que garantizar que ese vector propio que acabamos de hallar debe dar como suma 1. Entonces, como las componentes, bueno, podemos colocar así. E1 es igual al a los vectores x, pero x es quién? Es 8y séptimos. Aquí va y, tal que y pues pertenece a los reales. Pero necesitamos que es un vector de probabilidad. Necesitamos un vector de probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué significa que tengamos un vector de probabilidad? De que la suma de los elementos del vector den 1. Entonces, 8y séptimos más y debe ser igual a 1. ¿Eso qué implica? 8 séptimos más 1. ¿Cuánto da 8 séptimos más 1? Eso da 15 séptimos. Entonces, 15 séptimos de y es igual a 1. Es decir, que y es igual a 7 quinceavos. ¿Listo? Bueno, 7 quinceavos. Listo, entonces el vector de probabilidad asociado a 1 va a ser simplemente, voy a sustituir el y que acabamos de hallar aquí, quedando entonces 8 séptimos que multiplica a un y, que sería 7 quinceavos. Y eso me da 8 quinceavos. 8 quinceavos. Y aquí quedaría 7 quinceavos. Este sería el primer valor vector propio. Listo. Ahora, hallemos entonces el otro, que sería que el otro espacio propio sería el espacio propio de ¿quién?
Ese era como de una fracción de 11 sobre 56. Tengo una preguntita. Entonces, El vector propio asociado, y pues para este tipo de ejercicios también tiene que dar uno, sí o sí. este de acá. Sí, em, porque es que nosotros, pues yo estaba revisando con un ejercicio que yo hice en clase y el vector propio, pues se sacaba como un producto escalar de, pues de lo que daba el espacio generado, del espacio, perdón, el espacio propio. a O sea, ver, o sea, digamos, ahí el espacio propio era, ¿cómo era? Era menos 8 séptimos y uno. Entonces un vector propio podría ser, usted multiplica eso por 7 para quitar esa fracción y quedaría menos 8 y 7. ok. Es cierto, es cierto, pero ¿sabes por qué preferí de una vez hallar este vector propio así? Eh, por lo, sigui- por lo siguiente, porque mira que hay un teorema por acá que me dice que si las entradas de A son positivas, entonces el vector estacionario P es un vector de probabilidad propio asociado al valor propio lambda igual a 1. Es decir, es verdad lo que dices, compañero, no es necesario pues haber hecho esto de necesitamos un vector de probabilidad, pues no es necesario, porque mira que aquí la teoría ni siquiera me lo estaba exigiendo. Aquí la teoría simplemente me dice, vamos a escribir P sub 0 como combinación lineal de los dos vectores propios, ¿sí? Vamos a escribir P sub 0 como combinación lineal de los dos vectores propios. Sin embargo, la teoría me dice que si lambda 1 es igual a 1, entonces yo puedo decir que el vector estacionario P es igual a x sub 1, siempre y cuando este sea un vector de probabilidad. Ok, ¿Listo? Es más, eh, en el siguiente valor, pues en el siguiente vector propio no es necesario ni siquiera pues que saquemos un vector de probabilidad, pues porque la teoría no me dice nada sobre ese vector en específico. Vale, ok. sí, Teo. Mateo, Bueno, ¿vale? porque es 8 sobre 15 y 7 sobre 15. Porque mira que al sustituir y igual a 7 quinceavos aquí, pues me va a quedar 8 sobre 15. Y ya el y lo sustituyo acá y pues sería 7 sobre 15. ¿Sí? Listo. Listo, ahora el otro sería entonces cuando lambda vale 11,56 avos. 11,56 avos. Entonces 5 octavos menos 11,56 avos. Eso da 3 séptimos. Listo, ¿qué otro sigue? Sigue entonces 3 séptimos y 3 octavos. 3 séptimos y 3 octavos. Y supongo que aquí va a dar 3 octavos. Eso daría entonces 4 séptimos menos 11,56 avos. Efectivamente a 3 octavos. Listo. Entonces eso es igual a un vector xy tal que a menos 11,56 avos por la identidad 2 por 2 por el vector xy es igual al vector nulo. Eso significa que simplemente, pues 3 séptimos
3 octavos. 3 octavos. Al escalonarlo, me va a quedar, pues, esto me va a dar 0. Voy a multiplicar por 7 y divido por 3. Me queda 1, 1 y 0 acá. Quedando que y es libre. Y x es igual a menos y. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el espacio de 11/56 es igual a ¿quién? 11/56 es igual a al generado por menos 1 y 1. Por lo tanto, el segundo vector propio es igual a menos 1 y 1. Ojo, porque este de aquí no lo estamos, pues no estamos garantizando que sea un vector de probabilidad. Ojo, aquí sí lo hice, aquí sí lo hicimos, porque pues la teoría me dice que cuando el lambda es igual a 1, pues podemos con lambda igual a 1 calcular el vector estacionario P. Y a mí me están pidiendo el vector estacionario P en el ejercicio. Entonces prácticamente ya lo encontramos. Entonces voy a colocar, pues miren que ya por acá puedo decir, esto es igual a P. Vector estacionario. Entonces, ese vector estacionario nos sirve tanto como vector propio de 1 y como vector estacionario. Y aquí, ¿por qué no estamos, muchachos, hallando, que esto sería x 11/56? Porque este no estamos garantizando que sea un vector de probabilidad, porque es que 11/56 no me genera ningún interés. ¿Listo, muchachos? Pues no me genera ningún interés en el sentido de que aquí la teoría no me dice qué pasa cuando lambda es igual a 11/56. No, no es un vector estacionario ni nada. El vector estacionario del problema está asociado para lambda igual a 1. Listo. Por lo tanto, ya lo que sigue es lo siguiente. Vamos a escribir P sub 0 como combinación lineal de esos dos vectores, o sea, x sub 1 más k sub 2 por x sub 11/56. ¿Sí? Entonces uno ya monta la matriz. Sería simplemente una columna para k sub 1, otra columna para los k sub 2. Aquí vamos a colocar los términos independientes, los términos independientes que serían las componentes de P sub 0. Y bueno, P sub 0 está dado por ¿quién? Está dado por 0, 1. Ok, 0 y 1. Bueno, ¿qué puedo hacer ahí, muchachos? Listo. Entonces aquí quedaría menos 1, 1. Perdón, este sería menos el de este. ¿Que sería cuánto? 8/15, 7/15. ¿O no? ¿O qué dicen? Sí, 8/15. 8/15 y 7/15 y por último menos 1 y 1. Ya, muchos profesores dejan que ustedes dejen esto indicado y decimos, así hallamos, por ejemplo mi profesor decía, pues eso ¿para qué lo van a hallar? Así hallamos k sub 1 y k sub 2. Ya podemos asumir que k sub 1 y k sub 2 son constantes, los conocemos. ¿Cómo los conocemos? Resolviendo este sistema de acá. Vale. Entonces, por lo tanto, P sub 29 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la 29 por P sub 0. ¿Pero qué es a la 29 por P sub 0? Listo, va a ser igual a,
un K sub 1 que ya habíamos dicho que lo desconocemos, pues lo desconocemos en el sentido de que no vamos a resolver esto. Luego multiplicamos por lambda 1 elevado a la 29 por x sub 1 más k sub 2 por lambda sub 2 a la 29 por x sub 11/56. Y listo, ya, es sino sustituir, muchachos. K sub 1, esto, ojo, ¿quién es lambda 1? Lambda 1 es 1. Lambda 1 es 1. Por eso es que yo le pongo subíndices igual al valor propio. Entonces, 1 a la 29 simplemente es 1. Entonces aquí escribo x sub 1. Pero ¿quién es x sub 1? Es 8 quinceavos, 7 quinceavos. Más un k sub 2 que multiplica 11/56 elevado a la 29, que me multiplica al vector 11/56, que es menos 1, 1. Y listo, aquí terminaría el ejercicio. ¿Por qué termina el ejercicio ahí? Porque ya conocemos la probabilidad de que tome Coca-Cola el 30 de octubre, que es P sub 29, y ya conocemos el vector estacionario. Mientras tanto, pues yo voy a ir escribiendo aquí bobadas. Listo. Bueno, ya la segunda parte de este taller me voy a dedicar a hacer un ejercicio de ecuaciones en diferencias. ¿Listo? ¿Cuál de todos es más genial? Mateo, Hola. en la respuesta del ejercicio anterior, eso da un vector, o sea, la probabilidad. Sí, mira que esto es un número por un vector, me da un vector. Y un número por un vector me da un vector. Y la suma de dos vectores me dan dos vectores. B me da un vector. La suma de dos vectores me da un vector. ¿Listo? Listo. Bueno, continuemos entonces. Por acá tengo un ejercicio que me pareció muy teso cuando lo vi. No sé si nos dé el tiempo de hacerlo completo, pero al menos pues intentemos. Al menos plantear la base, porque ya lo otro pues ya se dieron cuenta que es lo mismo. Dice así: luego de observar una población de suricatos, se ha determinado que cada año, por cada hembra, obtenemos 3 nuevas hembras y 3 nuevos machos. Ok, por cada hembra obtenemos 3 nuevas hembras y 3 nuevos machos. También se ha observado que el número de muertes de suricatos es proporcional a la cantidad de halcones en la sabana. Cada año tenemos una hembra menos y 3 machos menos por cada halcón. Por su parte, la población de los halcones se triplica cada año. Suponga inicialmente que tenemos M sub 0 suricatos macho, S sub H, SH 0, sub 0 suricatos hembra y H sub 0 halcones. Primer punto, encuentre una matriz M tal que se cumpla esto. ¿Sí? Bueno, lo difícil, muchachos, de este ejercicio, lo complicado es sacar las ecuaciones en diferencia. Ya ustedes sacan las ecuaciones en diferencia y ya no es por lo que vimos en el ejercicio anterior. Encuentre los valores y vectores propios de M. Ya eso lo sabemos hacer. Si yo no sé qué,
esto, entonces determine la población de suricatos. Eso también lo sabemos hacer. ¿Qué pasa cuando K es grande? Pues tome el límite al infinito. O sea, lo que es B, C y D ya lo sabemos hacer. El que es complicadísimo, según recuerdo, es este de acá. Es este de acá. Este punto también cayó, no, este cayó en el 2019, si no estoy mal. Plena pandemia, pleno encierro. Listo, muchachos. Entonces comencemos. Entonces vamos a tener las suricatos macho, suricatas o suricatos hembra y halcones. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a suponer, denme un momentico. Ok. Entonces vamos a suponer que sucede cuando n es igual a 1. Ok, analicemos entonces. Analicemos cuando n es igual a 1. Entonces, ¿qué va a pasar cuando n es igual a 1? ¿Qué va a pasar? Qué buena pregunta. Bueno, cuando k es aquí en vez de n coloquemos k. Cuando k es igual a 0. Entonces, hay una cantidad inicial de suricatos macho, hay una cantidad inicial de suricatos hembra y una cantidad inicial de halcones. Ok, listo. Entonces nos dice por acá, cada año por cada hembra, ojo. Entonces empecemos. Suricatos hembra al año siguiente, esto significa año, ¿sí o no? En el año K, exacto, estos son K. Entonces, en el siguiente año, o sea, estamos en el año 0, K igual a 0. Entonces, en el siguiente año, ¿cuántas hembras van a quedar? Listo, entonces cada año, por cada hembra que tengo, o sea, cada hembra del anterior, del año anterior o del año en el que estamos, listo, por cada hembra vamos a tener 3 nuevas hembras. Listo, es decir, la cantidad de hembras, o sea, nosotros estamos parados acá, llegamos en el 2021 y este es el 2022. Entonces, si yo tengo 7 hembras, por cada hembra voy a tener al siguiente año 3 nuevas hembras, es decir, 7 por 3, 21. Entonces, estamos en el 2022. El año pasado teníamos 7, ¿ok? Entonces, en el año siguiente voy a tener 3 por la cantidad inicial de suricatos hembra que tenía. ¿Es claro eso, sí o no? ¿Me Hasta ahí. podría volver a ¿Hola? explicar, por favor? Sí, perdón. ¿Me podría volver a explicar? Ok. Listo. Vamos a analizar qué pasa cuando K es igual a 0. Es decir, cuando esto es 0 aquí y este es 1 aquí. Vale, ese es como el primer caso que uno siempre analiza. Entonces, ¿qué vamos a decir? Listo. Las suricatas hembra en el año siguiente van a ser ¿cuántas? Los suricatos macho en el año siguiente van a ser ¿cuántos? Y los halcones en el año siguiente son ¿cuántos? Ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, nosotros estamos parados en el 2021 y vamos a predecir cuántos suricatos
hembra hay en el 2022? Listo. Vamos a suponer que inicialmente teníamos 7 suricatos hembra en el 2021. Ojo que aquí estoy analizando sin tener en cuenta el depredador. Listo. Entonces aquí me dicen, cada año por cada hembra obtenemos 3 nuevas hembras. Ok, por cada hembra, si este es el número de hembras, entonces ¿cuántas hembras voy a tener en el 2022? O sea, por cada hembra, o sea, por cada una de estas 7 hembras voy a tener 3 nuevas hembras. Es decir, 21. ¿Sí es claro eso, compañero? Sí, sí, es claro. Entonces aquí voy a colocar 3 veces la cantidad pues, de suricatas hembra en el año 2021. ¿Sí? Esto es el año siguiente, el año que vamos a predecir. Este es en el que estamos parados, por así decirlo. Listo. Ahora sigamos con el de los machos. Entonces, es proporcional y 3 nuevos machos. Ojo, por cada hembra obtenemos 3 nuevas hembras y 3 nuevos machos. Ok, entonces por cada hembra tenemos 3 nuevos machos. Si es claro, es decir, si el año pasado teníamos 8 machos, entonces, pues, perdón, teníamos 8 hembras, ojo, teníamos 8 hembras, y teníamos, digamos, 7 machos, por así decirlo, hembras, machos. Entonces, ¿cuál es la cantidad total de machos, muchachos, acá? La cantidad de machos sería, pues por cada hembra voy a tener 3 nuevos machos, o sea, 3 por 8, 24, ¿sí o qué? 3 por 8, 24 machos, más la cantidad de machos del año pasado. Entonces, 7 más 24 sería 31. Y aquí faltó lo mismo. O sea, por cada hembra, o sea, por cada hembra tengo 3 nuevas hembras. Pero es que a mí, yo todavía no estoy contabilizando las muertes. Entonces yo aquí todavía tengo que considerar qué pasa, pues tengo que sumarle la cantidad de hembras del año pasado, o bueno, del año actual. O sea, el próximo año voy a tener 3 nuevas hembras más las del año pasado. Aquí va a suceder lo mismo. Cada año voy a tener 3 nuevos machos más los machos del año pasado. ¿Es claro para todos? No sería SM. Epa. Sí, porque es la cantidad de machos del año pasado. Ajá. Por cada hembra tengo 3 nuevos machos y pues le sumo la cantidad de machos del año actual. Este bendito lápiz, yo no sé, me va a enloquecer. Listo. Hasta ahí vamos bien, muchachos. Ya sé, vamos bien. Listo. Luego aquí vamos a decir que, bueno, por aquí me dicen que los halcones se triplican cada año. Es decir, que o sea, la cantidad de halcones que va a ser, que va a haber en el año siguiente son 3 veces la cantidad de halcones en el año actual. Ahí no le sumo la cantidad de halcones del año pasado, o bueno, del año actual, porque me dicen la población total de halcones en un año es 3 veces la del año pasado. Entonces, yo ya con ese no me complico más. Ahora, a mí me dicen que los halcones son depredadores de los suricatos, pues en este enunciado. La verdad, no soy biólogo para saber si es verdad o no, pero voy a suponer que esto es verdad. Entonces, ahora vamos a considerar las muertes. Entonces, vamos a decir que cada año tenemos una hembra menos, ojo, una hembra menos por cada halcón.
Entonces vamos a decir, listo. Entonces, la cantidad de hembras que voy a tener en el año siguiente es ¿cuánto? A ver, supongamos lo mismo, la rectica de... bendito, este lápiz. Listo. Entonces, 2021, 2022, digamos que tengo 3 halcones. Y tengo 8 suricatos hembra. En el 2022, en este caso solamente voy a tener en cuenta las muertes. Entonces me dice, es proporcional a la cantidad de halcones en la sabana. Listo. Cada año tenemos una hembra menos, ojo, una hembra menos por cada halcón. Listo, tenemos 3 halcones y tenemos 8 hembras. ¿Cuántas hembras me quedarían para el 2022? ¿Quién me dice? Alguien me dice que 2. Ojo, por cada, o sea, tengo 8 hembras. Tengo 8 hembras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me dicen que al año siguiente, pues por cada halcón que tengo, mueren 3. Por cada halcón que tengo, muere muere una hembra. Tengo 3 halcones, pues mueren 3 hembras. O sea que yo quedaría con 5 hembras suricato. Exacto. Entonces vamos a decir aquí que simplemente sería ¿qué? ¿Quién con quién o qué hago? Es decir, es el crecimiento poblacional menos, Los halcones por las hembras. menos los halcones simplemente. Ah, sí, sí, sí. Sí. Porque lo que hicimos fue una resta. Sería la cantidad, ojo, cantidad total de hembras que había en el año pasado, pero murieron H sub 0 hembras. O sea, esta parte de acá, esta ecuación de acá, pues esta parte de la ecuación es la que me está describiendo esta resta que hicimos acá. Sería, ¿cuántas hembras del año pasado? Voy a hacerlo otra vez así más organizado, pues porque ya aquí no se entiende nada. Entonces tengo 3 halcones y tengo 8 hembras, suricatos hembras. Listo. Entonces, ¿cuántas hembras de las 8 hembras del año pasado, cuántas sobreviven? Pues sobreviven la cantidad de hembras menos 3. Menos 3 por cada halcón. Entonces aquí tenemos las hembras del año pasado menos los halcones del año pasado. Y aquí es donde estoy considerando esa parte de los 3 halcones, de las 3 hembras por cada hembra del año pasado. Ahora con los machos me dice, vamos a tener 3 machos menos por cada halcón. Ok, vamos a tener 3 machos menos por cada halcón. Entonces, lo mismo, esta parte de acá me está explicando o me está diciendo lo siguiente. Tengo 3 halcones y tengo 7 machos. Y tengo 7 machos. Entonces, la cantidad total de machos que pasan al año siguiente no son 7, son 7 menos 3 por cada halcón. O sea, menos 3 por cada halcón. Bueno, en este caso dio menos 1. O sea que se extinguieron los machos, pues. Pero bueno, entienden a lo que quiero llegar. ¿Sí, muchachos?
a lo que quiero llegar, bueno, puedo haber puesto aquí 11, que sería 11 menos 9, eso daría como 3. Perdón, daría 2. Listo. Entonces, ¿cuál es la cantidad total de machos en el 2022? Pues serían los 3 nuevos machos que nacieron de cada hembra y más la población sobreviviente. Esto, o sea, muchachos, esta parte de la ecuación, pues yo no sé eso en biología cómo le llamarán, pero para mí yo lo llamaría población sobreviviente y eso le da como tanto sentido al sistema. No sé, pues para ustedes. A mí me parece que es una forma bonita de llamarlo. Población sobreviviente, no. Y tiene sentido. Entonces vamos a reorganizar esas ecuaciones. Entonces, de forma general, entonces tenemos S sub H sub SH sub K es igual a S a 3 veces. Ojo, este 3 se suma con este. Quedando entonces 4 veces SH sub, bueno, ese es K más 1, este debe ser K. Listo. Ojo que esto no es un 45, esto es una S. Listo, 4 veces menos H sub K. Luego tenemos la cantidad de machos sub K más 1 va a ser los 3 nuevos machos. Ojo que estos dos se suman. Menos 3 veces la cantidad de halcones en el año K. Y H sub K es simplemente, K más 1, perdón, es igual a 3 veces H sub K. Entonces ya nosotros podemos escribir esto, muchachos, como un sistema matricial, ¿no? La segunda sí se podría sumar a 4SH, Ah, no. porque es Ah, es que sí, 3SH sí. más. Ujú. Exacto, sí. Ahí no recuerdo, pues sí, ahí tuve el lapsus mental. Entonces ahí sería 3, no, pero ese sí queda igual. Ajá, H sub K más los machos en el año K menos 3 veces H sub 0. H sub K. Eh, Entonces ahora sí, escribiendo este sistema como un sistema matricial, quedaría SHK más 1 y los silicatos macho en el año K más 1 y los halcones en el año K más 1 van a ser igual a ¿quién? Van a ser igual a, voy a colocar que en la primera columna van a ir los suricatos hembra en el año K, suricatos macho en el año K y los halcones en el año K. Quedando entonces que en la primera ecuación sería 4, 0 y menos 1. ¿Vale? Luego, en la segunda ecuación quedaría 3, 1 y menos 3. ¿Sí? Y por último, 0, 0 y 3. Que multiplica a SH sub K, SM sub K y H sub K. Hasta ahí vamos bien, muchachos. Entonces, esta es la matriz M de la que nos estaban hablando. Y este viene a ser el punto A. Voy a bajar esto un poquito. Que se iba a descartar. Listo, ese es el punto A, muchachos. Por eso les decía, este punto A es como el que más había que hacerle análisis.
Me parece que es como el ejercicio así, pues la parte más difícil del ejercicio. Ya lo que sigue es, es lo mismo de siempre. Ustedes me dirán, ¿alguien quiere que lo terminemos? Pues obviamente yo no haría el B. Ya lo que haría sería el C y el D. Si alguien me dice que lo terminemos o lo terminan ustedes, para que hagamos otro. Pues yo diría que hiciéramos otro como para abarcar más tema, pero en ese caso usted podría como dejar medio explicado un poquito cómo sería el C y el D, Ok, listo. como para luego tomarlo. Vale. Entonces el C nos dice, ya nos dice en cuánto vale SM sub K. Nos dice que, qué pasa 5 años después. Aquí yo entro en un dilema temporal. Si yo estoy aquí en la recta numérica, pues en la recta numérica, en la recta del tiempo, tengo que por aquí es el 2022, este es el año siguiente, este es el año siguiente. Este ejercicio que les acabo de mostrar, pues es de un parcial virtual, pero eso fue en el 2019-2, cuando cada profesor todavía diseñaba los parciales. Listo, entonces cuando a mí me dicen un año después, ya sabemos que un año después a este es el 2023. 2 años después del 2022, o sea, 2 años después al año en el que estoy, sería el 2024. Entonces, 5 años después sería 3, 4, 5. Sería literal sumarle 5 años a esto. Entonces, listo, muchachos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es lo que ustedes se encargarían de hacer? Entonces, yo llamaría que esto es P sub n. Esto de acá viene a ser P sub n menos 1. Sí. Entonces, a mí me están diciendo que calcule P sub quién. Bueno, en este caso, voy a colocarlo aquí en otras palabras, más bien para no confundir. En este caso, ay, Dios mío. En este caso, nos dan, ¿qué nos dan? Nos dan esto. Entonces, ay, bueno, muchachos, hay algo que no tuvimos en cuenta. Y es que aquí ya nos dan el orden. Machos, hembra y halcones. Eso no lo consideramos al montar la matriz. Nos toca invertir ese orden para que lo sepan. Pero pues, es una bobada, pero para que sepan que en este caso habría que invertir el orden porque el ejercicio lo dice. Ahora sí. Entonces, en este caso, nos dicen que SMK, ya este lápiz, no sé, va a sacar la mano. SHK y HK es igual a ¿quién? Es igual a 100, 150.
5 años después, entonces sería, y voy a llamar esto P sub 0. Ahora sí, 5 años después, no, definitivamente yo no sé, este OneNote me va a matar algún día. Entonces, en este caso nos dan P sub 0. 5 años después, sería P sub 5, que sería básicamente SM sub K más 5, S sub H, SH sub K más 5, y H K más 5. ¿Y eso cómo se puede escribir? Como la matriz M, que fue la que hallamos, elevado a la 5 por P sub 0. ¿Listo? ¿Y cómo calculan esto? Ok. Escribimos P sub 0 como combinación lineal de los vectores propios linealmente independientes correspondientes. ¿Sí? Donde X sub I es el vector propio correspondiente a lambda sub I. Y el conjunto X sub I desde igual a 0 hasta 3 es linealmente independiente. ¿Listo? Y entonces, por lo tanto, P sub 5 va a ser igual a K sub 1 por lambda 1 elevado a la 5 por el vector propio X sub 1 más K sub 2 lambda 2 a la 5 por el vector propio X sub 2 más K sub 3 por lambda 3 a la 5 X sub 3. Ok, listo. ¿Qué más? Ya, esa sería pues la respuesta. Esa sería la respuesta del C. Y el D, estime el número de suricatos hembras, suricatos machos y halcones cada año después. O sea que cuando K es grande. Cada año después y cuando K es grande. Entonces, pues, cada año después y cuando K es grande. Ya nosotros sabemos que sería un P sub N es igual. Aquí podríamos pues simplemente quitar este K, quedando SM sub N, SH sub N y H sub N. Va a ser igual a M a la 5, a M a la N por P sub 0. Y eso lo escriben pues simplemente sustituyendo esto pues por un N. Voy a escribir de la forma corta pues porque si yo escribo esa sumatoria me consume más tiempo, ¿no? Listo.
Y luego, cuando n es grande, entonces simplemente hallan el límite cuando n tiende a, pues hallan p, el vector estacionario p, que sería el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Pues de la sumatoria de igual a 1 hasta 3 de k sub i lambda i elevado a la n x sub i. Y así pues calculan entonces estos dos punticos. Simplemente ya saben que p sub 0 pues viene a ser este que nos dan. Luego, ¿quién es 5 años después? P sub 5. ¿Y cómo escribo P sub 5? Como m a la 5 por P sub 0. Y ya eso es lo que vimos en el ejercicio anterior. Solamente que aquí no estamos trabajando con una matriz estocástica. Como aquí no estamos trabajando con matriz estocástica, ustedes no tienen que tener en cuenta esto de necesitamos un vector de probabilidad. ¿Listo? Ok. Perfecto. Entonces ahora sí, vamos a hacer un último ejercicio antes de pasar al próximo taller. Es un ejercicio de, obviamente, de esto. Y es de probabilidad. Vamos a ver este, por ejemplo. Lo mismo, voy a plantear solamente la primera parte, pues porque eso es como lo difícil de este, qué hoyo. Bueno, porque es lo difícil realmente de este taller, pues de este taller. Por eso hice un ejercicio resolviendo ya todo. O sea, donde resolvimos todo. Porque ya los demás se hacen muy parecidos. Al menos pues en el sentido de hallar valores y vectores propios. Listo. Uy. Qué detallazo. Colocaron a Milán como ejemplo. A Milano. Ok. Suponga que el tiempo atmosférico en Milano se modela de acuerdo a una cadena Markov. Vamos a tener ¿cuántos estados? Fríos y cálidos. Y templados. Tenemos 3 estados. Perfecto. Estado 1. Aquí hay alguien de sistemas, muchachos. De casualidad, aquí hay alguien de sistemas. Sí. Valentina, sos vos. Estás. Hola, Valentina. ¿Qué más? ¿Qué te iba a decir? En una materia que se llama teoría de la probabilidad teoría de lenguajes y laboratorio, nosotros vemos algo que se llama los autómatas. Los autómatas. Y ahí pues vamos a recordar un poquito sobre esto de cadenas de Markov, no porque nos toque hacer estos cálculos, no, sino porque pues los autómatas por allá se definen en diagramas de burbujas, unas cosas muy interesantes, para que lo sepas. Entonces vamos a tener 3 estados. Voy a llamar que el primer estado es el frío. Ay, bendito este lápiz, Dios mío. Voy a hacer algo, muchachos, antes de continuar. Voy a cambiar un lápiz borrador. Darlo así un momentico, a ver. Entonces, 1. Luego tenemos días cálidos, que sería el estado 2. Y los templados, que serían mi estado 3. Listo. Pregunta. El 40% de los días fríos le siguen días fríos. Es decir, ¿cuál es la probabilidad, muchachos, de pasar de un día frío a otro día frío? 60%. 60%.
Mira que aquí decimos, el 40% de los días fríos le siguen días fríos. Y 30% le siguen días cálidos. A ver, supongamos lo siguiente. Tenemos un conjunto de días fríos. Me dice que el 40% de esos días fríos le siguen días fríos. O sea que la probabilidad de que en un día frío le siga otro día frío es de un 40%. O sea, 0.4. ¿Sí o no? Sí, sí está entendido. Ok. Recuerden algo de probabilidad. La probabilidad de que ocurra un evento, o sea, que la probabilidad de que ocurra un evento, ojo, que le siga un día frío. Eso es, casos favorables sobre casos totales. Listo. Aquí me dice, de 40 días fríos sobre 100. El 40, o sea, a 40 días fríos, bueno, a ver, la probabilidad de que le siga un día frío es 40 sobre 100, donde 40 viene siendo como una proporción en el sentido, bueno, en fin, creo que por acá no fue el método de explicar eso. Pero bueno, hagámoslo con el otro. Y es que aquí digamos que está un poquito redactado todo extraño, y eso es lo que puede confundirnos a los estudiantes. Luego, la probabilidad de que de un día frío siga un día cálido es un 30%, o sea, un 0.3. Voy a ir pensando cómo puedo explicar eso mejor. Luego, el 10% de los días templados le siguen días fríos. El 10%. Y el 50% le siguen días cálidos. Ok. El 30% de los días cálidos le siguen días templados. De los cálidos, el 30%, o sea, 0.3. Y el 60 le siguen fríos. 0.6. Bueno, escriban la matriz estocástica del proceso. A, sea, vamos a hacerlo de otro color, sea A, la matriz estocástica del proceso. Entonces voy a decir que A es una matriz 3×3. ¿Sí o qué? Bueno, matriz 3×3, o sea que tengo 3 filas y 3 columnas. Ok, listo. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de 1 a 1, muchachos? ¿Cuál es la probabilidad de pasar de 1 a 1? ¿Quién me dice? 0.4, exacto, 0.4. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de 2 a 1? De 2 a 1. ¿Cuánto es? De 2 a 1. 0.6. Exacto, 0.6. De 3 a 1. De 3 a 1. ¿Cuánto es? 0,1. Exacto. Luego seguimos de 1 a 2. De 1 a 2. ¿Cuánto es? 0,3. De 2 a 2. De 2 a 2. Todavía no lo voy a colocar
Y de 3 a 2. De 3 a 2. ¿Cuánto es? 0.5. Epa. Luego, de 1 a 3. De 1 a 3. Ese todavía no lo voy a poner. De 2 a 3. De 2 a 3. ¿Cuánto es? 0,3. De 2 a 3, 0.3. Y de 3 a 3, ese todavía no lo voy a poner listo. Como eso es una matriz estocástica, entonces la suma de los números de las columnas debe dar 1. 0.4 más 0.3 da 0.7. O sea que aquí va un 0.3. O sea que la probabilidad de ir de 1 a 3, de 1 a 3, es 0.3. Luego, la probabilidad de pasar de 2 a 2. La probabilidad de pasar de 2 a 2, pues 0.6 más 0.3 da 0.9. O sea que aquí va 0.1. 0.1. ¿Queda claro? ¿Qué Sí, me dice cuánto va aquí? en el otro sería 0,4. Exacto, 0.4. Y efectivamente, esa es la matriz. Ajá. Listo. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas hasta ahí. Listo, entonces para ir acabando, lo mismo. Ahí tienen que hallar valores, vectores propios. En este es hallar el vector estacionario. ¿Y el B cómo se hace? Listo, me dice, si el lunes fue un día frío, ok. Ay, ¿cómo es esto, hombre? Entonces, si el lunes fue un día frío, el lunes fue un día frío, entonces, P sub 0, ¿quién es? P sub 0 va a ser, ojo que yo ya aquí puse los estados, entonces, la primera componente es frío, ok, fue un día frío, y la probabilidad de que un día frío sea día caliente, pues es nula, y la probabilidad de que un día frío sea día templado es 0, o sea, nula también. ¿Cuál es la probabilidad de que el miércoles sea un día templado? Nos piden T sub qué. El lunes es el día 0, el martes es el día 1 y el miércoles sería el día 2. Eso lo pueden hacer multiplicando la matriz, o sea, T de 2. Nos piden T de 2. Entonces sería P de 2, P de 2, que lo voy a escribir en este orden. Frío 2, frío sub 2, cálido sub 2 y templado sub 2 va a ser igual a la matriz estocástica, o sea, la matriz A elevado a la 2 por el vector P sub 0. Pues esto realmente es fácil hacerlo, pues no demanda mucho tiempo y no necesitan hacer esto de K sub 1, lambda 2, no. No es necesario. Pues ustedes hacen el producto de esta matriz con esta matriz y luego hacen el producto con el vector. Es mucho más corto que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí esto, ya tengo la matriz, ya tengo el vector y la matriz, ya. O sea que el segundo punto prácticamente ya lo tenemos, pues el punto B ya lo tenemos hecho. Sería simplemente multiplicar esto por ella misma. Sí, y miren que no tendría que, miren muchachos que no tendría que ponerme a calcular valores y espacios propios hasta ese momento.
Dios mío, dame paciencia. No. Ya enseguida vamos a iniciar el otro taller. Tranquilos. Hago esto y esto. Pues a mí me parece que es mucho más fácil hacer ese producto que ponerme a calcular valores y vectores propios, que eso es bien largo. ¿Listo? Y ya hacen esos productos. Y listo. Y el C. Y para el C, encuentre la distribución, o sea, hallar el valor, el vector estocástico. ¿Alguien tiene el enlace del otro taller para que lo envíe al chat? Hallar el vector estocástico. Hallar el vector estocástico de asociado. El vector estocástico, o sea, vector propio asociado a lambda igual a 1. Ojo, ¿por qué lambda igual a 1? Porque yo ya sé que un valor propio de esta matriz es lambda igual a 1. Y por teorema ya sabemos que, el vector estacionario es un vector de probabilidad propio asociado a ese valor propio. Entonces, simplemente, para hallar ese vector estocástico, hacen este proceso de acá. Calculan el espacio propio de 1 y calculan el espacio propio de 1. Y ustedes saben que la suma debe dar 1. La suma debe dar 1. Ya les da el Y. Y ya con eso hallan el vector estacionario. Y miren, muchachos, que este punto no es largo. Pues este ejercicio, este 26%, miren que es demasiado cortico. Porque ni siquiera pidieron números grandes acá. Entonces ustedes pueden resolverlo así. Y ya. Listo, chicos.